la intención de este encuentro es abrir este tema bellísimo, es una apertura a este tema. Lo que yo más quisiera es que puedan llevarse de este espacio lo que para cada uno sea de relevancia, ¿no? Nada de lo que yo voy a compartir acá es una verdad absoluta. Y una de las actitudes, ¿no?, que tenemos que ir tomando en este momento en donde hay tanta información es el discernimiento. Es decir, no quedarme con todo tal cual lo escucho porque alguien lo dijo, porque si queremos regirnos por ahí nos vamos a volver locos con la cantidad de información que tenemos ahora. Y este tema sobre la alimentación, sobre nuestra relación con la comida, es algo que nos atraviesa a todos, a todas, es algo que llega muchísimo a sesiones, que lo comparten mucho también en las aulas de los talleres, en las formaciones, y, y siento que estamos como humanidad en un momento precioso para poder comenzar a tomar conciencia del inmenso significado que tiene esta temática y que por eso también nos atraviesa y nos está generando conflicto y nos está generando tanto ruido, ¿sí? Entonces entiendo que cada uno, cada una llega por su tema particular y voy a tratar de tomar de la encuesta que les pasé por el chat los temas principales, ¿sí?, que iban votando. La verdad que había muchísimas opciones para ponerles, pero después dije, bueno, voy a ser realista y voy a ver qué puedo abarcar en este espacio. Y después si da, bueno, seguir abriendo espacios así porque me encanta que nos encontremos, que nos vayamos conociendo los que llegan por primera vez. Me voy a presentar brevemente para los o las que no me conocen. Mi nombre es Daniela Asensio. Yo estoy en este camino como terapeuta hace unos 11 años que comencé abriéndome de la carrera de psicología, en donde conocí a Mati, y ahí somos compañeros los dos en este camino. A través de él yo conocí la psicología transpersonal, que fue lo que me generó la apertura necesaria para salirme del dogma en el que yo estaba muy acomodada, con mi Capricornio y mi Saturno potente, y eso me abrió la perspectiva a algo que yo estaba necesitando en ese momento, y que era conectar con el sentido de lo que nos sucede, con el sentido de lo que llamamos trauma, por ejemplo, y no entender el trauma como la causa de todo, sino como una posibilidad, ¿no?, evolutiva. ¿Para qué me sucede lo que me sucede? ¿Para qué me llega esta situación? ¿Para qué sostengo este vínculo? Sin quedarnos en el porqué. Y esa mirada me empezó a sacar de lo mental y me llevó a esto, ¿no? A encontrar que hay un sentido en todo lo que sucede. Y cuando apareció la biodescodificación fue como el broche de oro para mí en ese momento, hace 11 años atrás, no solamente porque me permitió acompañarme a mí en procesos que fui viviendo, ¿no?, relacionados a mi salud, sino también a mi familia, a mis seres queridos, a mis consultantes. Entonces siento que esta es una herramienta como algunos de ustedes ya conocen, porque somos muchos colegas acá en esta sala. Es una herramienta de autoconocimiento que además es un camino de ida, ¿no? Es un cambio de perspectiva, realmente es un cambio de perspectiva del cual no podemos volver atrás, ¿no? En esto, en lo que vamos siendo cada vez más conscientes, luego no podemos dejar de ser conscientes de lo que ya nos dimos cuenta. Y una vez que vamos encontrando el sentido de lo que nos sucede, vamos también preguntándonos cada vez más, ¿no?, a medida que algo nos sucede, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué me llega esta relación? ¿Para qué tengo este síntoma en mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? Entonces me encanta muchísimo que nos encontremos todos acá con esa intención en común. Es hermoso conectarme, para mí conectarme con personas que están buscando comprenderse, ¿sí?, buscando sanar, buscando sentirse mejor, pero sobre todo estando en esa búsqueda desde un empoderamiento, ¿no? Nadie está acá diciendo, bueno, en esta masterclass me voy a sanar de mi relación con el alimento. Creo que todos estamos acá sabiendo que esas respuestas a esas preguntas que cada uno se hace están dentro de nosotros. Yo muchas veces les digo, toda la información está en nosotros. Y estos espacios por ahí son espacios que nos permiten hacernos las preguntas correctas para dar con esas respuestas, ¿sí? Eso es clave. Ir adquiriendo una perspectiva que nos permita hacer las preguntas que nos conecten con nuestra propia verdad.
para dejar de poner las verdades afuera, en donde siempre vamos a estar en contradicciones internas, y poder empezar a estar en coherencia, ¿sí? Con nosotros, con nuestro cuerpo. Así que bueno, ahí vamos a ir comenzando. Para los que están por primera vez, yo soy parte de esto que con Mati bautizamos como Escuela Nuevo Paradigma hace 11 años atrás, cuando no sabíamos que se venía realmente el inicio de un paradigma nuevo. Para nosotros era una novedad inmensa toda esta temática, le pusimos ese nombre. Y a medida que fueron transcurriendo los años, fuimos sintiendo, dándonos cuenta, intuyendo que se venían cambios muy, muy, muy potentes a nivel conciencia en el ser humano y por lo tanto también a nivel planetario. Entonces me encanta también armar estos espacios sabiendo que lo que cada uno vaya acomodando en sí mismo, sanando, liberando y encontrando coherencia, es un aporte a esta conciencia planetaria que está en plena expansión, ¿sí? Así que gracias por ser parte de estos espacios y por sostenerlos. Bueno, voy a ir admitiendo a la gente que todavía está en la sala de espera. Ahí estamos. Bien, hermoso. Bueno, bienvenidos a los que están sumando ahora. Y vamos a comenzar. Yo les había propuesto cuando compartían las historias, en las publicaciones, en el grupo también, que la idea de entender nuestra relación con el alimento es principalmente por el momento planetario que estamos viviendo, no solamente de conciencia, sino de la cantidad de información a la que estamos expuestos. No sé si a ustedes les sucede que por ahí están hablando con una amiga de algo y luego miran su celular y, oh sorpresa, las publicaciones que aparecen o las publicidades que aparecen están relacionadas con lo que estuvimos hablando. Y eso no es ni bueno ni malo. Sí me parece importantísimo tener conciencia de que esto está sucediendo. A mí me parece maravilloso no demonizar la tecnología o la información, sino tener el discernimiento y la inteligencia para poder usar esto a nuestro favor. Y a veces en esa búsqueda de respuestas hacia afuera, nos encontramos con información muy contradictoria, ¿no? Me tengo que desintoxicar, tengo que dejar de comer azúcar, tengo que tomar probióticos, tengo que hacer ayuno. Es como que de repente hay tanta información que uno no sabe si tomarse el té de cúrcuma a la mañana o el limón o qué, para hacer algo que creo que es lo correcto, ¿no? Perdiendo muchas veces el registro de qué es lo que yo realmente necesito y desde dónde lo necesito. ¿Y qué significa para mí eso que estoy necesitando? ¿Sí? ¿O qué significa para mí eso que siento que me falta? Y esto de hablar de lo que siento que me falta es un tema clave cuando hablamos de la alimentación, porque todo nuestro sistema digestivo, del cual voy a hablar en un ratito, es el sistema a través del cual nosotros incorporamos el mundo, no solamente comida, ¿sí? No solamente alimento, sino que todo lo que está afuera, ¿sí? Nosotros lo incorporamos a través de nuestra percepción. Cuando yo empecé a estudiar las leyes biológicas, que son la base de la biodecodificación, algo que me quedó muy grabado era el primer periodo de nuestra formación embrionaria. Cuando nosotros estamos en la panza de mamá siendo una célula, al inicio, somos algo así como un anillito cerrado, ¿sí? Eso se llama un anillo embrionario. Es lo primero que se forma. Y ese anillo embrionario, que es lo primero que se forma, es todo lo que se desarrolla después como nuestro sistema digestivo. Ese anillo embrionario en un momento se abre, de un lado queda la boca y del otro lado queda el ano. Y es todo el tubo digestivo, ¿no? Que luego se va a ir volviendo más complejo, pero es lo que está al inicio. Entonces nosotros ya desde la panza de mama, cuando encarnamos y empezamos a experimentar este mundo de la materia, esto que es lo concreto, ya estamos percibiendo de qué se trata el mundo y todavía no tenemos un cerebro formado, pero sí tenemos un sistema digestivo.
Hoy se está descubriendo que el sistema digestivo tiene millones de redes neuronales. Y si bien se lo llama el segundo cerebro, a mí me gusta identificarlo como el primer cerebro, porque no tiene tanto filtro de discernimiento como nuestro cerebro más moderno. Y tiene además este sistema digestivo en toda esa sinapsis un mecanismo de comunicación con nuestro cerebro. Es decir, que nuestro sistema digestivo le avisa a nuestro cerebro sobre la información, ¿sí? Acerca de qué estamos nosotros percibiendo. ¿Mm? En biodecodificación siempre resaltamos la importancia, o la diferencia, mejor dicho, entre lo que pasa y lo que yo percibo que pasa. Y siempre decimos que nuestro inconsciente, que es ese gran almacén en donde están todos los significados, las memorias y las historias que nos componen, es el que interpreta, ¿sí?, esos significados. Entonces, ni siquiera la interpretación del mundo es algo que pasa por un filtro consciente, sino que la mayoría de todo lo que sucede lo percibe, lo traduce nuestro inconsciente, la información que tenemos allí. Bien, entonces cuando estamos hablando de la relación con el alimento, también estamos hablando de cómo nos relacionamos con el mundo, de cómo lo incorporamos, de cómo lo llevamos hacia adentro, de cómo lo digerimos, de cómo lo transformamos, ¿no? Ese es el estómago, de cómo lo asimilamos, de qué tomamos para nosotros de ese afuera, ese es el intestino delgado, y de cómo procesamos ese producto o esa significación, que es el resto del intestino, el intestino grueso y el colon, ¿no? Entonces, vemos que es un cerebro bien complejo, que tiene como su paso a paso, y si pensamos un poquito en nuestro lenguaje, vamos a ver muchas veces que tenemos un lenguaje muy digestivo acerca de las personas, de las situaciones, de las obligaciones, de las responsabilidades, ¿no? Lo que me es difícil de digerir, lo que me cae pesado, lo que no tolero, ¿sí? Ese es un lenguaje muy mío. Yo cuando hago síntomas, lo primero que reacciona es mi intestino delgado, y una frase que me encuentro muchas veces diciendo tiene que ver con la tolerancia. Sí, no tolero tal cosa. Y ese es mi intestino delgado diciendo, esto que está acá, aunque yo me lo tenga que matar, no lo quiero para mí. ¿Sí? Y esas son las intolerancias. Esperen que voy a seguir admitiendo gente. Ahí está. Entonces, bueno, partiendo de la comprensión de que cuando nosotros comemos, estamos incorporando el mundo, de que esa incorporación del mundo comienza no cuando nacemos, sino cuando estamos en la panza de mamá, ¿sí? Que es ese proceso de la formación de nuestro sistema digestivo, de las primeras sinapsis, nos lleva a, bueno, a este tema que es inevitable cuando hablamos del alimento, ¿no? Que es la madre, pero no entendiendo la relación con mamá como la relación que yo tengo con esa señora que está ahí o con esa señora que fue mi mamá cuando yo era niña. Entendemos la relación con el alimento vinculada a mamá, porque cuando nosotros estábamos en la panza de mamá, lo primero que empezamos a asimilar, a incorporar, es a mamá. Bien, y más allá de lo que para esa mamá esté significando ese embarazo, además, esa mamá, que a mí me gusta más llamarla matriz, para no personalizar tanto la relación y entender ese estadio en el útero como esa instancia dentro de una matriz, en donde yo me voy configurando, en donde yo voy configurando una identidad, en donde yo voy construyendo ese yo, y en donde además estoy en simbiosis con esa matriz. Por lo tanto, todo lo que esa matriz está percibiendo acerca del mundo se transforma para mí en mi propia percepción. Entonces, algo clave que nosotros trabajamos cuando trabajamos la relación con el alimento es primero tomar conciencia de cuál era el contexto que estaba viviendo la madre, ¿no?, durante nuestra gestación.
Y para esto no hace falta salir a indagar mucho, si bien es muy lindo andar preguntando y indagando qué pasó, contame todo. Creo que muchas veces ya tenemos la información que necesitamos. Lo que pasa es que a veces la pasamos por alto, la damos por hecho, a veces hay chistes o hay anécdotas que nos pasan desapercibidas o que las normalizamos. Pero sí está buenísimo tomar conciencia o recordar o ver fotos de cuál era el contexto durante ese embarazo. Porque si durante ese embarazo mamá tenía miedo porque papá era infiel y tenía miedo que la deje, o porque mamá estaba viviendo una situación de carencia o de miedo a que le falte el trabajo o miedo a que falte el dinero, o vivía quizás con sus suegros y se llevaba mal con su suegra, bueno, todo ese contexto, ¿sí? Para nosotros comienza a ser información de qué se trata ese mundo externo que yo voy a incorporar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que las emociones están muy ligadas a esta temática, estamos hablando no solamente de emociones como algo abstracto. Cuando hablamos de emociones, también hablamos de una química que está presente en esa matriz, que son las hormonas que segrega esa matriz durante ese periodo de gestación y que para nosotros comienza a ser la base de nuestra memoria, ¿no? Del disco duro, decimos, esa a la que no tenemos acceso, pero está ahí. No es imposible de modificar, que no es necesario saber todo lo que pasó para sanar esas historias, que ya sabemos lo que nos pasa a nosotros y con eso a veces es más que suficiente, ¿sí? Pero sí está muy bueno poder hacer ese nexo a estos temas que vamos a abordar ahora, ¿sí? Por eso esto lo comparto al principio, porque de todo lo que vamos a compartir tiene mucha relevancia ese contexto en el que yo encarno, llego al mundo, en esa matriz que por supuesto mi alma eligió porque es perfecta para que me pueda dar los códigos para el propósito de mi alma, ¿no? Entonces también es encontrar esa coherencia con esa matriz y no ver esa mamá como la responsable de lo que me pasa, ¿no? No, como decimos siempre, ahí hay un acuerdo que es sagrado y que me guste o no me guste, acá desde la vivencia del ego, eso es lo que el alma eligió. Y mientras más pronto podemos hacer esa conexión, más amoroso se hace el camino y además más posibilitante para la transformación. Bien, vamos hasta aquí. Sí, voy a seguir aceptando gente que está en la sala de espera. Muy bien. Ahí vamos. Y voy a ver algunas notas, porque como eran tantos temas, me fui poniendo algunos tópicos para no perderme. Y recuerden que tienen el chat si quieren poner algún tema en particular, seguramente es algo de lo que ya fui anotando, pero por las dudas, o por si quieren recordar algo, también lo pueden usar. Yo no lo voy a estar viendo todo el tiempo, pero cada tanto lo voy a abrir. Bien. Bueno, entendamos este sistema digestivo como el primer cerebro, ¿sí? Como un procesador que puede procesar la información de acuerdo a el significado que tiene eso que yo estoy incorporando. Entonces, para abrir el tema de alimento, me gustaría que abramos tipos de alimentos, ¿sí? Que es muchas veces lo que más ruido nos hace. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? ¿Qué dejar de comer? ¿De qué tengo que comer más? Y lo más importante para entrar en este proceso de tomar conciencia es preguntarnos cuáles son esos alimentos que yo siento que necesito incorporar. Más allá de que después en las redes o las páginas o el nutricionista o el médico me digan si eso es bueno o si eso es malo. Como esta es una mirada lógica, no existe bueno o malo, ¿sí? Existe un para qué. Entonces, hay un para qué. Yo necesito azúcar, ¿sí? Hay un para qué yo necesito las comidas más saladas. ¿Para qué necesito harinas? ¿Sí? Que está bien, está comprobado que generan una adicción,
¿sí? Una adicción, ¿por qué? Y porque es algo que a medida que lo incorporo, claramente me conecta y me activa algo que yo después necesito volver a activar. Y como les decía recién, entender que cuando nosotros comemos, incorporamos algo, es comprender el concepto de que si necesito incorporar algo es porque siento que me falta. ¿Bien? Aquello que siento que me falta es lo que el inconsciente y es lo que el cuerpo me va a pedir. Y nuestra biología no se equivoca, ¿sí? No comete errores. No dice, ay, quiero consumir esto que me hace mal. ¿Sí? Si quiero consumir esto, necesitamos incorporar esto porque esto significa algo que estamos sintiendo que nos falta, que no es suficiente, que está en carencia. Entonces, cuando hablamos de alimento y sus significados, también hablamos de recursos, ¿sí? Hablamos de fórmulas, que como hay alimentos que están muy relacionados a temáticas, ¿sí? Nuestro inconsciente no distingue, ¿sí?, el recurso real del recurso simbólico. Y acá nos metemos entonces en el concepto del inconsciente, ¿no? Para recordar que este inconsciente que tenemos como procesador es un inconsciente simbólico. Bien, entonces traduce los significados a través de símbolos que han sido memorizados a lo largo de los años, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, a lo largo de la vida de nuestros ancestros y a lo largo de la vida de nuestra especie. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del pan, hay algo que se nos viene a la mente enseguida, ¿sí? El pan bajo el brazo, ¿sí? El padre trayendo el pan a la mesa. El pan también como símbolo de unión, compartir el pan. El pan como eso vital para todos los días, el pan de cada día. ¿No? Tenemos frases y dichos que nos hablan de cuál es el significado que el pan tiene para mí. Solo que yo lo estoy viendo y no estoy pensando, este pan es mi papá. ¿Sí? Hasta que lo hago consciente. Y hay algo ahí en esa relación que obviamente se va a modificar. Porque siempre que tomamos conciencia de algo inconsciente, hay un cambio, hay un clic, hay una posibilidad. Entonces, empiezo por las harinas porque siempre es lo más consultado, es lo que más ruido nos hace, es lo que además es real, biológicamente no es lo óptimo consumirla todos los días, todo el tiempo, y menos ahora que viene refinada, que viene con un montón de cosas extras. Y sin embargo, muchos de nosotros podemos reconocer la necesidad que tenemos de consumirla. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo sé que hay algo que no me hace bien, igual en un momento pase por una panadería y diga, ay, bueno, está bien, otra vez me voy a comprar esas medialunas y me levanto a la mañana y qué ganas de comerme una tostada? Bueno, ese es un deseo, ¿sí?, de nuestro inconsciente. Ese es un pedido de incorporar algo. Y como les decía recién, el pan que está asociado a estos dichos para nuestro inconsciente está muy conectado con la figura paterna, principalmente harina, ¿sí? La harina que es un derivado del trigo, y el trigo que es algo que llegó a América, ¿sí?, en la época de la colonización. Y esto también es importante de entender. Porque ya para esta Tierra y las antenas que vivimos en esta parte del planeta, ese trigo tiene un significado, ¿sí? Significa también la autoridad que me imponen. Y significa, por supuesto, también, junto con eso, todas las memorias de sufrimiento que hubo por la imposición de esa autoridad. ¿Sí? Las muertes, las violaciones, las ventas de esclavos, el perder las tierras, ¿sí?, el que desaparezcan tribus enteras. Entonces no tiene un significado muy piola en nuestro inconsciente, algo que estamos incorporando, y tiene mucho sentido, ¿sí?, que entonces desarrollemos intolerancias hacia ciertos alimentos y que aún así
tengamos el deseo de incorporarla. Cuando entonces decimos que necesito incorporar harinas, podemos pensar en que quizás necesito incorporar esa figura de autoridad que siento que me falta. ¿Sí? Necesito más presencia de papá, necesito validación, necesito reconocimiento, necesito fuerza de acción. ¿Sí? Las personas que van al gimnasio saben que consumir pan es clave, consumen pan y van al gimnasio. ¿Por qué? Y porque eso nos da una potencia para quemar y después generar musculatura. ¿Sí? Entonces hay una necesidad, porque siento que hay algo que me falta. Y la clave en esto, para cada uno, para cada una, es reconocer que siento que me falta y poder trabajar en ese recurso en mí misma, en mí mismo. Porque aunque yo tenga papá presente y venga papá y me diga, me encanta todo lo que haces y cómo sos, hay quizás un vacío que no se me va a llenar con eso. Porque quizás ese recurso ya quedó en carencia cuando yo estaba estructurando esta identidad. Por lo tanto, nadie me va a llenar la falta en este momento, ni mamá, ni papá, porque sí es momento de que cada uno, cada una de nosotras puede empezar a activar esa autoridad interna, esa validación propia, ¿no? En la que todos estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo me valoro? ¿Sí? La valoración, la confianza para la toma de acciones y de decisiones tiene mucho que ver con esa necesidad de aprobación que en nosotros queda en carencia. Bueno, eso es el PAM, ¿sí? Visto ahí a grandes rasgos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de azúcares, y harina y azúcar son temas principales porque es algo de lo que muchos estamos tratando de desintoxicarnos, ¿no? Como de quiero eliminar el azúcar, quiero eliminar las harinas. Imagínense decir eso en voz alta y que nuestro inconsciente escuche. No, dice, si me falta eso, ¿cómo lo voy a eliminar? Entonces se genera una contradicción interna muy fuerte que deriva después en la falta de constancia y lo peor de todo, en la culpa. Y en términos que usamos muchas veces en referencia a la alimentación, que es cuidarme. ¿No? Esto es algo que hablamos mucho cuando hacemos los talleres de sobrepeso. ¿No? El lenguaje en el que nosotros estamos diciendo, me tengo que cuidar. No, no quiero comer eso porque me estoy cuidando. Imagínense la biología del cuerpo escuchando, ¿de qué nos estamos cuidando? ¿Cuál es la amenaza? El pan, ¿sí? La harina, ¿sí? El azúcar, ¿sí? Es una amenaza a aquello que además mi inconsciente me está pidiendo que yo incorpore y se genera esa contradicción interna. Y una vez que lo incorporo, me quedo con ese sentimiento de culpa y lo arrastro y muchas veces ¿a qué nos lleva? A sentir menos autoridad interna porque no me siento capaz de sostener mis decisiones, a sentirme desvalorizada porque me comparo con mi amiga que hizo ayuno, dejó las harinas, está regia y yo todavía estoy a escondidas comiendo antes de irme a su casa un poco de esto porque ella no come de aquello. Entonces, bueno, también obviamente, ¿no? Esto afecta no solamente nuestra valoración propia, sino también nuestros vínculos y cómo nos exigimos ser como los demás. ¿Sí? Entendiendo además que la comida, sobre todo acá en Argentina, no sé en otras partes del mundo, pero sí que acá esto es posta, la comida es algo que nos une. Es muy raro que nosotros nos juntemos y no comamos algo. Vamos a juntarnos, ok, ¿qué llevo? ¿Sí? A la hora que sea, ¿sí? Hay algo que si vamos a compartir, tiene que tener comida en el centro. Y en este momento eso está siendo todo un tema porque hay muchas personas que están cambiando su forma de alimentarse y de repente viene fulana que es vegana, viene menganito que es vegetariano, viene tal que no toma lácteos y empezamos a hacernos un menjunje y encima a ver, uy, esta no come tal cosa y yo lo estoy comiendo y me cuenta por qué no lo come. Bueno, toda esta incoherencia, ¿sí? Que se nos va activando
¿no? A través de un tema que es tan, tan, tan básico y tan clave para nosotros. Otro ingrediente, otra comida, que no es comida, es una bebida que muchas veces me preguntan, es el café. No sé si hay algún adicto o adicta al café, como era yo en algún momento, pero para mí el día no arrancaba si no podía tomarme un cafecito. Y había un momento de la tarde en el que de nuevo me tenía que tomar el café. Hoy descubrí que el cacao es muchísimo mejor, te lo cuento, por si alguno después se hace fan del cacao, energéticamente es una belleza. Pero sin embargo, aún así, a veces el café es un deseo. Y entendemos que el café es un activador potente, nos ayuda, ahí rápido, adicto al chocolate, me encanta, Débora, ahí vamos al chocolate, obviamente. El café es algo que nos activa, que nos pone simpaticotónicos, ¿sí? Que nos pone en un estado de alerta, ¿bien? Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿para qué necesito estar en este estado de alerta? ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo el cuerpo? El cuerpo me está diciendo, alerta, hay que despabilarse más. Bueno, lo que vemos de fondo cuando necesitamos tomar café es esta necesidad de control, ¿sí? De control sobre la afuera. Porque una biología que me está pidiendo estar más alerta, me está pidiendo que tenga más capacidad de controlar, ¿sí? Cuándo salir huyendo, cuándo atacar, cuándo esto, ¿no? Que es bien básico de nuestra biología. Todo se trata de huir o atacar para la biología, de eso se trata todo. Y podemos estar hablando de que tengo que ir a trabajar, o de que tengo una reunión, o de que tengo una juntada con la familia, no importa. La pregunta para cuando necesitamos cafeína es qué necesito controlar, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo que no puedo controlar? Bien, tiene mucho que ver con el control de la cafeína. Para mí fue un gran descubrimiento y un gran alivio también, porque me ayudó a trabajar esas cuestiones de control, ¿sí? Y a aprender a bajar un poco la guardia, ¿no? Y dejar que las cosas sucedan y solo hay algo en el cuerpo que se va ordenando. Esto es una de las intenciones de esta masterclass. Es entender que no se trata de modificar mi alimentación para sentirme mejor. Se trata de trabajar en mí y mi alimentación se va modificando sola, en coherencia con lo que yo voy sanando. Porque de lo contrario, siempre estamos en incoherencia con lo que nuestro inconsciente nos demanda. ¿Ah? Alguien preguntaba recién por el chocolate, y el chocolate tiene mucho que ver con el placer, ¿sí? No es lo mismo que el azúcar, ahora les voy a compartir un poco sobre el azúcar, pero el chocolate sí tiene que ver con el placer, tiene que ver con la estabilidad y tiene que ver con la concreción de los deseos, ¿sí? Activa endorfinas, activa una química que es muy similar a la química que nosotros experimentamos con el sexo, ¿sí? Y entendamos que lo sexual, para nuestro inconsciente biológico, tiene que ver con una estabilidad de la especie, que dice, mientras nosotros nos podamos reproducir, todo va a estar bien, ¿sí? Y eso después en lo complejo se traduce como placentero. Bien, entonces cuando necesitamos consumir chocolate, sí podemos ver cuál es la falta en relación a los vínculos más íntimos, ¿sí? ¿Cuánto me permito conectar con mis deseos? ¿Y cuánto me permito, al conectar con esos deseos, disfrutar de lo que vivo? ¿No? Activar esas endorfinas con actividades, con vínculos, que si no me lo permito, que si tengo restricciones y bloqueos allí, bueno, el chocolate es un recurso que me lo trae. El azúcar es un ingrediente que, bueno, creo que todo esto es un cliché, ¿no? Azúcar es igual a amor, que decimos un montón de veces. ¿Por qué? Porque azúcar es dulzura. Pero también está bueno entender que ese sabor de lo dulce
es uno de los primeros sabores que nosotros experimentamos. Porque cuando nosotros nacemos y empezamos a tomar el pecho o nos dan leche de fórmula, ¿sí? El sabor de fondo que tiene es dulce. Bien, por eso decimos azúcar igual a amor, porque ese amor es lo que nuestro inconsciente memoriza como el contacto con mamá, ¿sí? Como el contacto con mamá. Entonces azúcar también es ese contacto con mamá, lo arquetípico del contacto con mamá, no del contacto con esta señora, ¿sí? Que yo conozco como madre, sino lo arquetípico, todo esto que estoy compartiendo, ¿sí? Son simbolismos y significados arquetípicos de nuestro inconsciente, ¿no? Entonces cuando necesito consumir azúcar, ¿sí? ¿Qué necesito? Y necesito ese contacto con mamá, que si fuese el contacto ideal, es ese abrazo que me sostiene incondicionalmente, que todo me lo da, que nada me niega. Porque eso es lo más cercano que nosotros conocemos al amor incondicional. Y es una distorsión, ¿eh? No es que realmente lo sea. El amor de mamá no es incondicional, es condicionado. ¿Sí? Tiene un montón de condiciones, aunque ella así no lo quiera. En su inconsciente hay un montón de condiciones para ese vínculo. ¿Sí? El amor incondicional tiene más que ver con lo que nosotros somos, no con lo que nos damos o recibimos. Pero en el azúcar está esa información de la dulzura, ¿sí? Y ese primer contacto con el pecho materno, que no es poca cosa, porque cuando nosotros nacemos, la biología, como yo les digo muchas veces, nos pone un sello en el canal de parto y nos dice: sobrevivís si hay apego y alimento. ¿Sí? Si alguien te agarra, si hay una piel que vos puedas sentir, eso es igual a supervivencia. Si eso no está, eso es igual a muerte para nuestra especie y para muchas otras especies, sobre todo los mamíferos. ¿Sí? Paso 2, dice la biología: si ya respiraste y tenés apego, tenés que tragar. ¿Sí? Y esto es un tema súper profundo cuando hablamos de tragar, y hablamos de sobrepeso, y hablamos de atracones, y hablamos de bulimia. ¿Por qué? Porque ahí en el momento del nacimiento hay algo acá que se activa como un dispositivo que dice que si yo estoy tragando, tragando y tragando, todo va a estar bien. De hecho, muchas veces ponemos este ejemplo, ¿no? El de ver un bebé que llora porque tiene frío, porque tiene miedo por un ruido fuerte, porque está paspado, porque tiene sueño. Un bebé llora por todo lo que le pase, lo único que puede hacer es llorar. Y todo lo que hay que hacer para que se sienta mejor de lo que sea es prenderlo al pecho. Y el bebé entonces traga, 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 y queda ahí como extasiado, ¿no? Queda como desmayado, queda babeando, queda con el ojo para arriba. ¿Sí? Aparte del placer que obtiene, siente que va a sobrevivir y por eso se relaja. ¿Mm? Y esto me parece clave para entender nuestro deseo de comer. Cuando tenemos miedo, cuando estamos ansiosos, cuando estamos tristes, cuando sentimos incertidumbre, ¿no? Es como, bueno, pico algo, como, y no tiene que ver con hambre, ¿no? De hecho, el hambre también es algo que hay que resignificar un montón, porque no sabemos cuándo realmente tenemos hambre, ¿no? Cuándo realmente nuestro sistema digestivo ya hizo todo el trabajo que tenía que hacer y dice, bueno, ahora sí dame más. Por lo general, nunca tiene que ver con eso. ¿Sí? Por lo general, el deseo de comer lo sentimos más acá, ¿no? En la boca, en la mandíbula y en la garganta. ¿Cuántas veces comemos con el nudo en el estómago? Con el estómago rígido, con dolor de panza, ¿sí? Cuando nos duelen los intestinos y decimos, oh, pero tengo hambre.
Hay una parte de este cerebro, de este primer cerebro que va de la boca hasta el ano. Entonces imagínense cómo procesa el mundo. Que me dice, hay algo que yo necesito, porque tengo miedo, porque estoy cansada, porque siento incertidumbre, porque estoy triste. Entonces, a mí no me gusta usar el concepto de que comer es para llenar un vacío, como si ese vacío estuviese en el estómago, dentro mío, como si no decimos que a veces necesito incorporar algo de afuera porque siento que no lo tengo dentro, no lo tengo como un recurso interno. Y ahí puede calzar, ¿no?, la idea del vacío. ¿Sí? Que estoy vacía de seguridad, ¿sí?, de valoración, ¿sí?, de recursos, de posibilidad de darme los recursos que necesito. Y como tenemos este dispositivo que grabó ni bien nacemos, que si yo trago, todo va a estar bien. Y como muchos de nosotros, la mayoría de los que estamos acá, cuando nacimos, no tuvimos quizás una mamá disponible con el pecho a demanda, como ahora se está entendiendo, ¿no? Antes les decían a mamá, dele cada 3 horas, no lo malcríe, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de tiempo que debemos haber tenido miedo, sueño, dolores de panza por gases o lo que sea, y que nos faltaba ese recurso que nos podía llegar a instalar esa sensación de seguridad. ¿Sí? Ahí está la falta, ¿no? Y es una falta que queda grabada, que queda memorizada. Esto no es suficiente, de esto no hay suficiente. Entonces, a lo largo de nuestra vida, vamos buscando en lo externo, ¿sí?, llenar eso, ¿sí?, que sentimos que no está. Pero no es que no esté, es que no pudimos memorizarlo el suficiente tiempo para hacerlo nuestro, ¿sí? Pero no significa que no esté, porque nosotros somos seres completos, tenemos todos los recursos, tenemos una biblioteca con todos los recursos, solamente que hay algunas carpetas que nunca las abrimos, ¿sí?, y que las tenemos ahí como pendientes. Bien, voy a leer el chat un poquito para no irme mucho por las ramas. A veces trabajaba en una cafetería y terminé renunciando. Es hermoso ver la gente que se pide un café, otro café, otro café. Está muy vinculado también a las reuniones, a lo empresarial, a todo lo que tiene que ver con el control territorial. Es hermoso. Voy leyendo el chat. Dice Sofi, y siempre es por algo que falta. Bien, sí, cuando comparto en alegría también. Ok, bueno, con respecto al alimento y al compartirlo, ¿sí?, esto que les decía recién, ¿no?, la comida para nosotros es también un mecanismo vincular. Primero y principal porque el primer vínculo que tenemos es el vínculo con mamá y la teta. Entonces no hay separación entre vínculo y alimento. ¿Sí? Alimento y vínculo para nuestro inconsciente es lo mismo. Bien, entonces si yo estoy en una reunión, ¿sí?, puedo a lo mejor necesitar comer más porque necesito poder vincularme con más confianza, ¿sí? Y nos da un recurso vincular. Esto de que yo no estoy acá sueltita, como sería el bebé si no le dan la teta, queda suelto, decimos, y su inconsciente entra en una alarma, en una alerta y dice, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Bueno, después estoy yo en un grupo de amigas, ¿cómo? ¿Por qué? Y porque quizás ahí tampoco me siento, ¿sí?, con confianza para vincularme, o ligada realmente a esos vínculos, o aceptada realmente en esos vínculos, ¿no? Todo esto siempre nos trae de nuevo, ¿no?, esta mirada hacia la autopercepción, cómo yo me siento en referencia, ¿sí?, a los demás, no cómo son los demás. Sí, esa es una elección que después podemos ir haciendo desde el discernimiento y no desde la reacción. Sí, me sigo juntando con fulanita o no, bueno, después veo, primero voy a ver qué significa. Ahí preguntaban recién
Puedo pasar muchas horas sin comer y no tener ganas. Bueno, si vamos a conectar con el deseo natural del cuerpo, o mejor dicho, con la necesidad real del cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo no está diseñado para comer 4 o 5 veces al día. No lo está. Nuestro sistema digestivo está diseñado para que nosotros salgamos a cazar, cada tanto encontremos una presa, comamos y sigamos viaje. ¿Sí? Hasta la próxima presa. Entonces, tenemos un sistema digestivo que tarda mucho tiempo, por suerte y por sabiduría, mucho tiempo en asimilar y en terminar de digerir y en asimilar esos nutrientes y que esos nutrientes se conviertan en energía, ¿no? Entonces, quizás con comer una vez al día para nuestro sistema digestivo sea suficiente. O si comimos un montón, quizás pueden pasar 2 días y nuestro sistema digestivo va a estar bien. Esto es algo que quienes experimentan los ayunos en coherencia, no el ayuno en sufrimiento, puede dar fe. Me siento mucho mejor, me siento con más energía. Y sí, ¿por qué me siento con más energía si como menos? Y porque el trabajo que hace mi sistema digestivo, que es enorme, demanda un montón de mi energía. ¿Sí? Entonces a veces mientras más como, menos energía disponible voy a tener, porque mi sistema digestivo está haciendo un laburo tremendo entre el desayuno, el almuerzo, la merienda y ni hablar de la cena. Pero a nosotros de alguna manera nos fueron inculcando, ¿sí? Una costumbre para alimentarnos que nos hizo dependientes de un sistema. Porque si solo dependiera de nosotros, de lo humano, de lo que puede cazar, cosechar, nadie se haría un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Imagínense, esclavos de la cocina. De hecho, los que tenemos familia, en parte lo somos. Es hora de almorzar, terminamos de la hora del almuerzo y hay uno que ya tiene hambre para la merienda. ¿Sí? Pero es algo que está inculcado en nosotros, porque el tener que comer 4 veces al día nos obliga a buscar otras formas de conseguir alimento, ¿sí? A generar dependencia para poder comer. Y esto lo fuimos transformando de una manera increíble, los humanos, ¿no? Después trabajamos 8 horas para poder comer 4 veces al día. ¿Sí? Hay algo en nosotros que es hermoso, que se está recuperando, ¿sí? Esa autonomía sobre la alimentación, ¿no? Por eso creo que este tema también viene muy de la mano con los cambios que estamos viviendo a nivel comunidades, a nivel eh, ciudades sustentables, nuestras huertas orgánicas, ¿no? Aunque estamos volviendo o recordando que nuestro cuerpo está diseñado para alimentarse de otra manera. Pero ese es un camino que implica un paso a paso, ¿no? Y que lo ideal en este proceso no es de repente cambiar toda mi alimentación, porque como decíamos recién, eso que yo siento que necesito incorporar, ¿sí? Me está mostrando que hay algo que siento que me falta, ¿no? Entonces, la posibilidad está en trabajar en ese recurso que siento que me falta, en ese recurso que siento que papá no me dio, en ese recurso que siento que me faltó de mamá, asumiendo que yo soy la que se lo tiene que aprender a dar o que soy yo quien tiene que activarlo, no esperando que esto aparezca de afuera, porque si no estamos en la misma. ¿Sí? Incorporar de afuera esto que siento que me falta. Y mirar el chat, Cami dice, hola Cami. Sí, después voy a ver si la puedo bajar y dejarla grabada en YouTube. Sí, que creo que sí, la voy a pasar ahí a Santi de nuestras redes para que haga esa magia. Gise dice, no tiene que ver con cuántas comidas, tiene que ver con qué calorías y nutrientes. Claro, sí, tal cual, exacto. Sí. Debo dice, puedo estar todo el día sin comer, pero a la noche siento más ansiedad y ganas de comer. Bueno, son claves, ¿no? Estas preguntas para que cada uno, cada una se vaya haciendo, ¿sí? Así como decían recién, ¿cuándo es que aparece
para mí esa necesidad. ¿Sí? Porque si es a la noche, entonces podemos ver qué memorias tengo de lo que sucedía a la noche, que mi cuerpo me está diciendo, prepárate. ¿Sí? Lo dulce, el azúcar, mejor dicho, algo que no mencioné del azúcar y que es hermoso. Hermoso digo para ver el simbolismo, ¿no? No lo que sentimos cuando la queremos incorporar, pero sí cuando descubrimos el sentido que tiene, eso es lo lindo. El azúcar genera una resistencia muscular extra, ¿sí? Un shot para los músculos, que podríamos decir así, para decirlo en criollo, que los pone duros a los músculos, genera resistencia muscular. Sí, ahí vamos con el mate, me encanta. Sí, claro que sí. Un gran simbolismo. Pueden compartir por el chat para qué se les ocurre que simboliza el mate. Que acá está, todavía no lo toqué, debe estar frío el pobre, pero ya voy a tomar mi mate para hacer una pausa. Es muy, muy interesante. A ver a qué les suena el mate a ustedes. El azúcar tiene esta relación también con la resistencia muscular. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros necesitamos incorporar azúcar, y cuando es de noche, es interesante ver cuáles son las historias de lo que he vivido o se ha vivido en mi clan de noche. Hay algo que me está diciendo, tenés que hacerte más resistente. ¿Sí? Esto lo vemos en Biodeco cuando hablamos de la diabetes. Que lo que sucede en la diabetes es que el cuerpo no asimila igual el azúcar que en el resto de las personas. Y no es que no la puede asimilar. Hay una sabiduría en todo lo que el cuerpo hace. El cuerpo dice, no la voy a asimilar, para que vaya directamente a la musculatura. ¿Sí? Entonces, cuando va directamente a la musculatura, estoy más firme. Porque lo que siento que me falta es esa firmeza para que no me pasen por arriba. ¿Sí? Es esa resistencia a las situaciones a las que me siento obligada a vivir. Es el poder enfrentarme con esas personas que siento que son más fuertes que yo. Entonces, de alguna manera, el cuerpo me dice, no te dejes avasallar, manténete firme, ¿sí? Que no te pasen por encima. Esa es la necesidad de azúcar también. Están tomando nota, ¿no? Un montón. Me encanta, me encantaría ver esos resúmenes, qué divino, las alumnas eternas. Hermoso. Bueno, pero es info también para que cada uno vaya conectando con qué siente con esto, ¿no? Y con que vayamos aprendiendo a hacernos las preguntas correctas para dejar de obligarnos a ejecutar conductas que están en incoherencia con lo que nuestro inconsciente nos demanda. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente es mucho más potente, mucho más potente. Entonces es una lucha, si no, es esa lucha interna entre lo que creo que es lo mejor, ¿sí? Y lo que para mi inconsciente es lo mejor. Y adivinen quién gana. ¿Sí? El inconsciente es ese procesador que nos mantiene vivos como especie hace miles de años. Entonces, no le va a hacer caso a Daniela que hace 2 meses leyó que es mejor dejar el azúcar. ¿Sí? Si en mi historia propia, en mi historia familiar, hay cuestiones de enfrentamientos, de violencia, de tener que resistir, ¿sí? Nuestro inconsciente esto está memorizado. Y la fuerza que tiene ese inconsciente, el familiar sobre todo, ahí se está yendo el que arregló el caño del techo. Si escuchaban mucho ruido era porque estaba el señor arreglando uno de tantos caños rotos por la helada. Si entendemos la importancia, ¿no?, de nuestro inconsciente como esa posibilidad que tenemos de pertenecer a algo mayor, entendemos la fuerza de cohesión que tiene. ¿Sí? Nuestro inconsciente tiene una fórmula que dice que tenemos que pertenecer a algo, sí o sí. ¿Sí? A algo mayor que nosotros, que no podemos andar individuos sueltos, y está bien porque no vinimos al mundo a estar solos o solas. Pero esta cuestión de pertenecer
para nuestro inconsciente biológico es un tema de supervivencia. Entonces, cuando nosotros encarnamos en un clan, el inconsciente dice, a esto pertenezco. ¿Y qué me une en pertenencia a esto? Los significados del mundo, la interpretación sobre la realidad. Ese es el factor cohesivo que tenemos en las familias. Entonces, a lo mejor yo siento que pienso muy distinto a mis padres, yo soy re distinta que el resto de mi familia. No, no lo sos, decimos siempre. No, sos parte. Y mientras más tiempo trates de diferenciarte, más en incoherencia y menos posibilidad tenés de trascender eso que realmente compartís, porque para tu inconsciente es muy importante estar unidos en creencias, en memorias y en significados. Es muy interesante ver también cuáles son las frases sobre el alimento y sobre las comidas en la familia. Una figura clave en referencia a nuestra relación con el alimento es la abuela materna, ¿no? Porque mamá estaba en la abuela cuando yo era un ovocito en el óvulo de mamá. Entonces muchas veces decimos, ¿no? La abuela es la receta, mamá es el horno y yo soy el pan. Y mi sistema digestivo, que se llama el sistema nervioso entérico, que es todo lo que recubre el sistema digestivo desde el esófago hacia el ano, que es una red neuronal que tiene sinapsis, tiene memoria. Nosotros no construimos un sistema digestivo y un sistema entérico de la nada. No podríamos sobrevivir ni un solo día si no tuviésemos células que han memorizado todo lo que dio por resultado vida antes de que yo llegue. Entonces una célula le va pasando a la otra célula esa información. Esa abuela le va pasando a esa bebé la información de qué se trata el mundo. Cuando nosotros nacemos, hay una migración de la microbiota del sistema digestivo de mamá hacia la nuestra. Antes de nacer, cuando nacemos con la microbiota de mamá. La microbiota la entendemos como ese sistema de microorganismos que sería lo mismo que ver, no sé, una selva llena de plantas y animales en donde todos tienen una función, todos saben qué tienen que hacer, para qué lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer, o sea, todo funciona. ¿Sí? Eso es una microbiota, es como un mundo interno que tenemos, en donde cada microorganismo tiene una función memorizada. Y la microbiota es algo que estamos ahora recuperando, ¿no? Porque lo fuimos perdiendo con la cantidad de vacunas, antibióticos, y vaya a saber qué, que nos fue como eliminando esos microorganismos que recién ahora se está diciendo, oh, lo importante que era. ¿Sí? Todo eso que antes, por ser microorganismos, parecía ser una amenaza. Y con la cuarta ley biológica de la medicina germánica entendemos la importancia de todos los microorganismos en nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de la microbiota, hablamos de todo ese sistema de microorganismos que tiene también una memoria, que nos ayuda a entender que cuando nosotros, por ejemplo, estamos comiendo harina, ¿sí? Estamos incorporando lo que la harina significa. ¿Sí? ¿Y qué significa arquetípicamente? Bueno, la autoridad, la figura paterna. Entonces, me cuesta asimilar harina, me cae mal, me hincha, me inflama, me da dolor. Puedo revisar entonces cuál es la relación que tengo con esa figura. Y sobre todo, cuál es la relación que mamá tenía con esas figuras. ¿Sí? Con las figuras de autoridad. Porque hay algo en nuestro sistema digestivo que dice, está entrando el padre al cuerpo. Y quizás es mi padre, o es el padre de mi madre, o es el padre de mi padre. Mi inconsciente tiene la data de hasta 7 generaciones atrás. Entonces, padre que había ahí medio fulero, bueno, sí, es una memoria para el cuerpo. Y dice, yo no sé si quiero dejar entrar esto al torrente sanguíneo por completo.
Entonces hay algo que sucede ahí en el intestino delgado, que es el encargado de decir esto pasa, esto no pasa. Esto nutre, esto no nutre. ¿Sí? Esto es peligroso para la vida, ¿no? Entonces podemos ver en la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, los hombres que por supuesto, por dolor, eran violentos. Sí, que quizás a los golpes criaban a los hijos y varios de esos hijos quedaron marcados para toda la vida con esa violencia, con esos golpes, con esa memoria está en nosotros. ¿Sí? Está en ese primer cerebro, está en esa sinapsis, en esa interpretación que nuestro primer cerebro hace de lo que significa lo que estoy incorporando. Y esto nos ayuda un montón a entender las intolerancias. Las intolerancias y las necesidades, que a veces es lo mismo, ¿no? Unas ganas de comer helado, pero me hace tan mal la lactosa. ¿Sí? Hay un deseo por algo que me falta y hay una información de que eso es peligroso. Entonces es tan importante entender los significados. Ahora hay un montón de niños con intolerancias alimenticias, un montón, sí. Porque es momento de que empecemos a poner la mirada consciente allí. Para eso traen esos síntomas. Para que quienes estamos a cargo de ellos podamos ver más allá, ¿no? Todo síntoma viene también a traer un mensaje, no nos viene a joder la vida. El síntoma, si sigue y sigue y sigue, viene a decirnos, hay algo acá que ver, ¿no? Por eso tantos síntomas nos llevan a un camino de tanta búsqueda. El mate me suena a identidad, dice Agus. Me encanta, sí, sentido de pertenencia, porque el mate es algo compartido. Hay lugares del mundo que no pueden entender, como todos tomamos de la misma bombilla, esa agua de yuyo, ¿no? Pero además, si vemos el mate, tiene algo como muy, muy lindo, que por lo general es eso redondito, ¿sí? Que por lo general está calentito y que además se succiona. Entonces, adivinen qué es. Sí. No hay mucho que pensar. Ahora sí sería estar como compartiendo a mamá, ¿no? Así, somos todos con esta misma madre, somos todos hijos de esta madre patria, y el mate tiene ese simbolismo, ¿no? Y hay a quienes el mate les encanta y les cae muy mal, y les da acidez. Y hay personas a las que no les da acidez. Por eso a mí me encanta hablar del alimento y de esto de, che, pero a ella no, a mí sí. Y Argentina, que es canceriana. Claro, sí, exacto, Juli, me encanta, gracias por esa data. Sí, claro que sí, entonces más mameros imposible. Sí, nos encanta lo compartido, lo calentito, la comida alrededor del hogar y nos juntamos todos. Pero hay personas a las que el mate les da acidez y otras personas a las que no, como hay personas a las que el café les da acidez y otras no. Y principalmente esto lo tratamos igual que las alergias. Yo siempre lo que busco es entender antes de que el mate me diera acidez, cuando yo tomaba mate. ¿Sí? Porque cuando hay acidez, es que hay algo en el sistema digestivo que está diciendo, esto que está entrando es una piedra de digerir. Imagínense si yo me como, bueno, como hemos comido antes, ¿no? Primitivamente, me como una pata de un animal y trago pedazos de hueso. ¿Cómo pasa eso al intestino? No pasa. El estómago tiene que tirar esos ácidos como rayos láser para poder degradar ese hueso, para que yo después lo pueda terminar de asimilar y lo pueda sacar del cuerpo. No puede pasar eso por el intestino. Es muy denso, ¿sí? Dice el estómago. Entonces ácido, ácido, ácido. Si tenemos acidez con el mate, y esto es para todas las alergias aplica lo mismo, tenemos que pensar cuando yo tomaba mate y todavía no tenía acidez. ¿Y qué pasó entre ese momento y hasta que empezó a darme acidez? Porque por lo general, los alimentos, para nuestra historia particular, están muy vinculados a situaciones, a contextos y a personas.
¿no? Levante la mano quien trabajó alguna vez en un call center, en donde el mate era algo muy habitual, y sin embargo el contexto de trabajo estaba lleno de rencores, de maltratos, de desvalorizaciones, de nervios, de exigencias. Y nosotros tomamos mate, 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 mate. Y el inconsciente dice, contexto, exigencias, maltratos, broncas, enojos, mate, mate. ¿Sí? Y ya el cuerpo no distingue entre el jefe, que es dificilísimo de digerir, y lo que yo estoy digiriendo en lo concreto. ¿Sí? Empiezo a estornudar. Hay algo que sacar. Muy bien, me encantan las reacciones del cuerpo. ¿Se comprende? Vamos hasta acá. ¿Sí? Bien, voy a ver un poquito más el chat y voy a seguir con mi apunte. Dice, y a los que les da a veces acidez y a veces no. O sea, las harinas les hacen mal todo el año, menos en vacaciones. Bueno, buenísimo, yo hice la observación, porque hay un contexto, ¿sí? Que no tiene que ver solo con la comida. Y esto es importantísimo, lo trae Jesse con toda su sabiduría, porque por supuesto que es importante el contexto en el que me alimento. Cuando nosotros hacemos sesiones individuales y trabajamos temas de digestivos, las escenas de trauma, entre comillas, de lo que se nos graba como peligro, tienen mucho que ver con el momento de sentarnos a comer. Cuando éramos niñitos, nos decían, sentate, ahora mira la comida, hace silencio que ahí viene el abuelo, hace silencio que ahí viene tu padre, estamos todos comiendo y este está enojado con este, se miran mal, nadie habla, unos climas de mierda durante la comida. Y nosotros decimos, come, come, ok, como, y como, y como. Y estoy incorporando todo ese contexto y mi inconsciente está diciendo arroz amarillo igual a enojo entre estas personas. Tensión, peligro, amenaza, arroz amarillo. ¿Sí? No distingue el inconsciente entre el contexto y la comida. Es todo una fórmula y hay muchas comidas que están asociadas a situaciones intensas, como las comidas que nos dan cuando estamos enfermos o nos daban. ¿Sí? Esto, estás mal, estás enfermo, estás en peligro y estás comiendo esto. ¿Sí? Dice Agus, mi abuela siempre nos decía, se me fue, que ciertas comidas eran de pobre, ay, qué divina, y nunca las quería comer. Okay. También, bueno, los dichos sobre las comidas, ¿sí? Come porque mira lo flaco que estás, ¿no? De la asociación de que alguien que come mucho está sano y de que alguien que come poco tiene un problema. A través de siglos, así. Cuando en realidad el cese del hambre, el cuerpo que dice no me metas más nada, es un cuerpo que por lo general está necesitando su energía para otro proceso. Nos damos cuenta cuando estamos evidentemente con síntomas, porque hay muchos síntomas que ni registramos por falta de conexión con nuestro cuerpo, pero por lo general cuando de repente hacemos una amigdalitis, una bronquitis, una neumonía, no tenemos hambre, porque el cuerpo está con su energía en otro proceso. Y dice, no se te ocurra darle tarea a todo el sistema digestivo, que es un montón, necesitamos la energía enfocada en reparar este órgano, en poner equilibrio en este tejido. Panza llena, corazón contento, me encanta, tal cual, sí. Es una frase muy, muy de acá, ¿no? Esto de poder llenar y también las memorias de carencia que hay detrás de estas madres, padres o abuelos que te decían, come, nena, come, no dejes nada en el plato, que hay niños que se mueren de hambre en otro lado. Y uno dice, pues llevarle el plato de arroz a los niños si te preocupan. Yo estoy llena, no tengo hambre. Los horarios para comer y la obligación de comer en esos horarios
Es una locura de dónde venimos, es una locura darnos cuenta también de lo loco que estábamos, ¿no? De lo incoherentes que éramos con lo que el cuerpo necesita, ¿no? Y también sería una locura pensar que la solución es cambiar la forma de comer, así, de golpe y sopetón, como decimos acá, ¿no? Es una imposición a una biología y a una memoria inconsciente que me trasciende, ¿no? Entonces la idea es poder llevar la mirada hacia allí, hacia ese significado, hacia esa necesidad de recurso, hacia esa historia de mamá cuando estábamos en la panza. Hay un montón de información ahí, un montón de información ahí para entender nuestra relación con el alimento. Lo que necesitamos, lo que toleramos, lo que no, lo que nos da alergia en la piel. Alguien recién preguntaba por las alergias en la piel con el alimento, y es que ese alimento que me hace brotar la piel está relacionado a una separación muy fuerte, ¿sí? Como la intolerancia a la lactosa en los niños, en los bebés, ¿no? La leche que era el reemplazo de mamá, mi mamá ya no estaba, me daban esa leche y el cuerpo dice esa leche es igual a separación. La pregunta siempre para esas intolerancias es si en algún momento yo antes podía consumir eso sin síntomas y a partir de cuándo empezaron los síntomas y ver qué pasó en el medio. Y ahí nos vamos a encontrar con la historia, ¿sí? Con la historia que está asociada para mi inconsciente a ese alimento. También hablamos muchas veces de las intolerancias a las legumbres, que en teoría son buenísimas, pero hay personas que no toleran las legumbres. El sistema digestivo dice no, y las que pasar de largo y salen enteras cuando van al baño, dan gases, 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 que también es una forma de sacar más rápido eso que está en el cuerpo. ¿Mm? Y está bueno ver el simbolismo de esas semillitas, ¿no? De esos porotitos. Cuando decimos semillita, porotito, ¿a qué hacemos referencia? El embrión cuando está en la panza, muy chiquitito. Ahí están las memorias de abortos silenciados, ¿sí? De pérdidas, de embriones que no tuvieron duelo, que no pudo contarse eso en el clan. Eso no, este asunto no puede ser llevado a la familia. No sé, fue como legumbre, el cuerpo dice, no, esto no puede entrar a la sangre, ¿sí? Porque sangre y familia para el inconsciente es lo mismo. Bien, voy a ver de qué me estoy olvidando en los temas. Bueno, sí, hay un par que les quiero compartir que me quedan acá pendientes. Pero vamos hasta acá. ¿Cómo están esas cabezas? Bien, ok. Hermoso lo que van compartiendo. Qué guacha, dice Ana Carla. Mi mamá, yo entiendo el trauma, pero un corte así de abrupto y reciente, claro, sí, el corte con el pecho de mamá para todos es un momento traumático. Sí, a algunos más, otros menos, va a depender, por supuesto, también de las historias que hay en las relaciones de maternidad y de hijos, que tan fuerte sea para mi inconsciente el destete. Sí, pero también entendamos que no había esta información antes y que además esta información antes estaba al revés. Entonces no solo había desconocimiento, sino que había distorsión. Y mamá se sentía culpable de darme el pecho, porque el médico le había dicho que no lo tenía que hacer, que era mejor que no me tenga en brazos todo el tiempo. Bueno, todo esto que hoy estamos rememorando como trauma, ¿no? La separación, el desapego, la falta de ese contacto que para nosotros era un contacto que nos daba seguridad y protección, ¿sí? Esa seguridad y protección que después sentimos, entre comillas, ¿no? Que incorporamos cuando tragamos,
¿sí? El tragar siempre nos lleva a esa memoria primitiva. Y si en nuestra historia de antepasados hay mujeres que murieron jóvenes e hijos que quedaron sin mamá, ¿sí? O hay hijos separados de sus madres, para mi inconsciente de bebé, ese destete puede ser algo muy fuerte. Y para otro bebé no. Porque todo depende de cuál sea la historia que está memorizada en esas células, ¿no? Entonces no hace falta saber qué pasó en la generación de mi abuela. Si yo hoy tengo, ¿sí?, este síntoma, este conflicto, esta intolerancia, esta necesidad, puedo ya asumir, ya estamos en un buen momento de autoridad interna, y decir, ok, esto debe tener que ver con historia de mi clan, y ya no hace falta y no hay tiempo de andar investigando a que la historia salga a la luz para que yo me sane. Si ya sé qué es lo que siento que me falta, y de eso tenemos de sobra herramientas para poder activar esos recursos en nosotros, ¿no? Por eso todo esto siempre nos pone más de cara a la responsabilidad que tenemos que asumir sobre nuestros procesos, ¿no? A que esto no puede depender de que alguien me cuente o no me cuente las historias, de que alguien me valore o no me valore, o de que alguien me diga qué tengo que comer y qué no tengo que comer para sentirme mejor. Siempre está buenísimo un acompañamiento, pero con esta perspectiva o con perspectivas que contemplen lo profundo del ser humano y lo único de cada individuo, que es su historia, ¿sí? Que es todo lo que le da sentido a lo que al individuo le está sucediendo o está necesitando. ¿Mm? Habían preguntado o habían puesto como interés el sobrepeso, y de paso, para que algunos lo saben, hay un taller de sobrepeso de varios encuentros, porque es un tema muy profundo, muy hermoso, del cual podemos estar hablando, como ya lo hicimos, durante días. Por eso es un taller. Pero ahí, en términos generales, hay un video en YouTube también que subí con un resumen sobre el sobrepeso, ¿sí?, que es público. Pero para entenderlo a nivel general, porque es algo que trajeron como uno de los intereses principales, vamos de nuevo a este concepto de que en realidad al cuerpo nada le sobra, ¿sí? Y que eso que nosotros sentimos que sobra, en realidad es una compensación de lo que nuestro inconsciente siente que falta. Por eso en sobrepeso, la cantidad de kilos que tenemos de más siempre es un código clave, porque nos habla de una edad, de un momento de la vida en donde ese recurso interno fue sumamente escaso, y por lo general esos recursos en el sobrepeso son protección y recursos vitales. ¿Qué me falta? Dice el inconsciente, me falta protección. Y me falta lo vital para sobrevivir, lo energético para sobrevivir, el alimento, que son las memorias de carencia. Entonces, en el cuerpo nada sobra, lo que el cuerpo está poniendo, que nosotros consideramos de más, tiene que ver con una compensación. Por eso, cuando tenemos sobrepeso, quizás hacemos una dieta y funciona, pero si no salimos del conflicto de me siento sola, me siento desprotegida, el mundo es un lugar peligroso, hay que luchar para vivir, tengo que salir a conseguir el pan de cada día con el esfuerzo y demás, porque mañana me puedo quedar sin nada, si no trabajamos esa percepción, obviamente nuestra biología, ni bien soltemos una dieta o lo que sea, va a decir, incorporemos todo esto que nos falta. ¿Sí? Y son claves los códigos, las edades, la cantidad de kilos, porque nada, nada, nada de lo que sucede en nuestra biología, en esta materia que somos, es aleatorio o es casual. ¿Sí? Todo está codificado, por eso es tan hermosa esta herramienta para entender la lógica de lo que nos pasa, porque se lee. ¿Sí? Porque son datos, son números, son letras, son nombres, son tiempos. ¿Sí? Son personajes, son fórmulas,
¿sí? Y en el sobrepeso es muy interesante ver las fórmulas que lo componen, para ir hacia esas historias en donde me faltó protección, en donde me faltó alimento, en donde faltaba lo esencial para vivir. Algo que decimos siempre en el sobrepeso para poder entender el cuerpo y lo que el cuerpo está haciendo y no estar en incoherencia con el cuerpo, es que para la biología siempre, mientras más grande, más ventaja, ¿no? Entonces imagínense si yo a nivel inconsciente me siento en desventaja con los demás, ¿sí? El cuerpo va a decir, bueno, más grande. Y a mí conscientemente a lo mejor la forma de mi cuerpo me molesta, pero eso es ínfimo al lado de lo que para el inconsciente representaría perder esa protección que el cuerpo pone en el sobrepeso. No es negociable, dice el inconsciente. Yo te voy a proteger porque vos estás percibiéndote desprotegida. Y esto es un bucle muchas veces en el sobrepeso cuando hablamos de las dietas, ¿no? Y de los regímenes que son muy estrictos y del cuidarse con la comida. No hay diferencia para el inconsciente. Si digo me cuido con la comida, me cuido de la comida. Es cuidado, comida. ¿Sí? Y es una incoherencia, ¿no? Y es una contradicción. Esto que hablábamos recién también, que es tan importante, ¿no? Salir del bucle de la culpa, que solo es posible cuando yo comprendo esas necesidades que quizás conscientemente no las apruebo, pero simplemente no las apruebo por falta de comprensión. Una vez que vamos comprendiendo el origen, deja de haber juicio, deja de estar bien o mal y pasa a ser lógico. Y desde ese cierre de dualidad salimos de la polaridad de estar bollando entre una cosa y otra y vamos encontrando un centro. Ese centro que nos va ayudando a discernir y a que el cuerpo se vaya poniendo en coherencia con el deseo consciente. Por eso me encanta siempre compartir esto, ¿no? La alimentación, nuestra forma de alimentarnos es algo que tiene que modificarse desde lo interno, desde los significados, desde lo que vamos sanando en nosotros. Así es sostenible. Así es que de repente puedo pasar por el lado de una panadería y no sentir deseos todos los días de comer media luna o pan. Ya no está la necesidad. No es que me resisto y aguanto y no lo como. También es válido. Pero es forzar algo en contradicción a algo interno mucho más potente que nuestra intención consciente. Por eso este proceso también se trata de empoderarnos, ¿no? Y de saber que están en mí las causas de mi conflicto con la comida, que yo tengo las respuestas porque yo sé las historias que viví. Nadie más. Dice Ana Carla, también en la comida podemos ver el reflejo de la carencia con el dinero. Sí, totalmente, porque alimento y dinero para el inconsciente es básicamente lo mismo. Nosotros transformamos la presa en billetes. Sí, bueno, ya no en billetes, ahora es virtual. Es todavía más útil. Imagínense el inconsciente biológico cómo está lidiando con esas presas virtuales que entran y salen de nuestra cuenta, ¿no? Cuántos conejos, cuántas liebres, cuánto maíz, cuánto qué sé yo. Es hermoso. Es súper complejo. Y como es tan complejo, está lleno de símbolos. ¿Sí? Ahí comparten. En la comida podemos ver el reflejo de la carencia, a no saber qué quiero o cómo integrarme en el mundo. Sí. Partiendo de un síntoma de otra índole, ¿se puede asociar? Sí, sí se puede asociar desde otros síntomas. De hecho, la relación con el alimento y la relación con el dinero son dos temas que atraviesan todos los síntomas. ¿Sí? Todos los síntomas.
Cuando alguien dice, yo quiero trabajar mi relación con el alimento, yo quiero trabajar mi relación con el dinero, digo, bueno, vamos a trabajar todo en la vida. ¿Sí? Sí, Lili, así es. Eso es como abrir el abanico y decir, voy a trabajar lo más profundo de mi ser. Sí, voy a ir a la raíz de la raíz de la raíz cuando vamos ahí. ¿Por qué? ¿Porque el dinero es muy importante? No, porque dinero o alimento es lo mismo y alimento es una cuestión de supervivencia básica para nuestro inconsciente biológico. Por eso atraviesa todo. Atraviesa mi relación con la pareja, atraviesa la maternidad, atraviesa la relación con mis padres, atraviesa mi valoración en el trabajo. Sí, todo está relacionado con eso más básico, porque para la biología, al fin y al cabo, todo es una cuestión de vida o muerte. Y todo lo que dé por resultado vida, ¿sí? Es algo que vamos a ir memorizando como patrón, y todo lo que haya dado por resultado muerte, sufrimiento o ponga en riesgo la descendencia, es interpretado, ¿sí? Como peligro de muerte. Y el inconsciente no distingue muerte de casi muerte, ¿sí? Le da igual, no se da el lujo de decir, casi murió. Bueno, desechemos esa información porque al final no murió. No, casi es lo mismo que sí, ¿sí? Por eso no necesitamos buscar las historias de las muertes de hambruna, aunque también están, sino esos casi, o esa percepción que había de que faltaba. ¿Sí? Esas son las percepciones que nosotros vamos heredando. Eso es lo que también está grabado en esa sinapsis de este primer cerebro, desde el cual nosotros incorporamos de qué se trata el mundo, qué significa eso que estoy incorporando, con qué memorias está relacionado, o con qué recursos que siento que me faltan. Bien, ¿cómo estamos? ¿Les va resonando la info? ¿Les sirve? Ahí voy a leer. Y con la anorexia, ¿qué pasa? Bueno, hay un taller de anorexia y bulimia, Marce, porque es súper profundo. Es un tema hermoso. La anorexia la tenemos que distinguir de la no necesidad de comer, ¿sí? Porque a muchas personas, yo me incluyo, nos sucede que podamos estar un día sin hambre o sin necesidad de comer, simplemente porque el cuerpo no me pide. Pero no porque si hay algo ahí fuera que es comida, a mí me genera rechazo. Esa es la diferencia, ¿sí? Y en la anorexia hablamos de una gran dificultad, ¿sí? Para dejar pasar algo por acá, ¿sí? Una gran dificultad. Hay algo acá que se cierra y dice no, o sea, afuera, ¿sí? Y no es mamá, para que muchas veces desde la biodecodificación o desde otras ramas se habla de la madre tóxica. Es tremendo hablar de ese concepto, porque aparte es irreparable, ¿no? La mamá fue tóxica, listo, ya está, es por eso, y listo, ¿cómo cambió lo tóxica que fue mamá? Entonces es algo ajeno a mí, ¿sí? Separado. Y en realidad no es mamá tóxica, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de anorexia, hablamos de mamá intoxicada por el contexto en el que está, durante el embarazo y durante la lactancia, que es lo mismo. En el embarazo estamos incorporando a mamá, en la lactancia estamos incorporando a mamá, tenemos una simbiosis. Clau, te voy a poner el micrófono silenciado porque se te habilita y me hace eco. Durante la gestación y durante los primeros 2 años de vida estamos en simbiosis total con mamá. Entonces, mamá está incorporando un contexto, una pareja, una familia, un jefe, algo que le es sumamente difícil de tolerar. Y es tóxico, ¿sí? Para ella, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos incorporando algo, hay algo que nos dice esto, no lo podemos llevar hacia adentro, no es demasiado peligroso, por lo general está muy asociado al miedo que mamá sentía durante el embarazo o la lactancia, ¿sí? Al miedo, a la impotencia, ¿bien? A tener que lidiar con situaciones que realmente la sobrepasaban,
Y que entonces, claro, después cuando nosotros éramos un bebé, teníamos que tomar el pecho, no nos quedaba otra, ¿no? En ese momento decimos, no, no tengo hambre, tengo sueño, necesito tragar, ¿sí? Me duele algo, necesito tragar, el dispositivo sigue activado y me dice que yo necesito eso para sentirme mejor, ¿sí? Pero luego se produce una inversión, decimos, una inversión psíquica, es increíble, la anorexia realmente es una inversión de todo lo biológico te incorpora, y acá aparece algo que te dice, no, mejor no incorporemos nada, a riesgo, ¿sí? De desnutrirnos, porque lo que nutre no nutre, ¿sí? Porque lo que nutre en realidad está intoxicado, el alimento está intoxicado, mamá está intoxicada, ¿sí? No es la madre tóxica. Voy a admitir, hay algunos todavía en sala de espera. Creo que vamos bien hasta acá, creo que pude pasar más o menos por los temas que fueron proponiendo, ¿sí? Creo que para ir cerrando, eh, con lo que más quisiera que se queden, es con esta posibilidad de, de saber que podemos cambiar nuestra forma de alimentarnos si es lo que realmente deseamos, es válido, porque creo que todos los que estamos acá tenemos esto un poco en común, ¿no? Hay algo que me está haciendo ruido con cómo me alimento. Hay una forma diferente, ¿no? En la que yo me quisiera nutrir y alimentar. Pero también está esta comprensión de lo interno, de mi propia historia en ese camino. Hay infinitas propuestas para comer más saludable, para que el cuerpo cambie, para sentir más energía. Hay infinitas propuestas y todas son válidas, ¿sí? Todas son válidas. Y todas funcionan y ninguna funciona, ¿sí? La variable es el nivel de conciencia desde el cual hacemos ese movimiento. ¿Sí? Hay muchísimas personas que cambiaron su alimentación, no por poner foco en cambiar su alimentación, sino porque cambiaron su forma de vida, su trabajo, porque se fueron de la ciudad a vivir al campo, porque renunciaron al trabajo en el que estaban, porque se separaron de su pareja, porque salieron de un rol, ¿sí? Y eso después se refleja en cómo necesitamos y qué necesitamos incorporar del mundo. Entonces, para irnos alineando, ¿no? a este deseo de sentirnos con más energía, más livianos, desintoxicados de la cantidad, ¿no? de cosas que tienen los alimentos con los que nos nutrimos hoy, que también son conservantes, que también son estimulantes. Entendiendo esto, yo necesito comer comida con más conservantes. ¿Qué estoy necesitando? ¿Sí? Que las cosas duren más tiempo, que el tiempo no se me vaya tan rápido, poder permanecer más en cierta situación, la dificultad, los cambios, de eso nos habla, la necesidad de incorporar comidas con conservantes. Alguien también había preguntado algo muy interesante como tema, ahora se me ha abrido en el chat. Pero bueno, después si quieren, cuando publique el video lo preguntan y los voy contestando en el comentario a lo que vaya quedando ahí colgado. Hay un montón de cosas hermosas compartieron. Ok. La carne, los vegetarianos y los veganos. Bueno, todo es válido, ¿sí? Todo es válido siempre y cuando lo podamos sostener y no nos genere conflicto sostenerlo. Ahí hay algo que es coherente, ¿sí? Si de repente yo necesito eh, dejar de comer carne porque no siento deseo, pero no tengo drama con que otro coma carne, bueno, ahí hay una coherencia interna, hay una autoridad interna en ese proceso. Ahora, si yo dejo de comer carne y estoy diciéndole a los demás que no coman carne, qué pobres los animales, que miren lo que el humano les hace a los pobres animalitos, eso no es porque me importan los animales, es porque en los animales estoy proyectando
historias de desprotección, de amenaza, de violencia o de abuso. ¿Sí? Y nuestro inconsciente hace eso. Cuando uno puede resolver cuestiones del pasado, porque con la conciencia no ilumina hacia allí, proyecta afuera. ¿Sí? Entonces sí, las memorias que hay detrás de los vegetarianos y los veganos son muy interesantes, sobre todo cuando son extremistas y cuando entran en la lucha con el afuera para que tomen su propia posición. Es un inconsciente tratando de salvarlos a todos. Los que estaban ahí atrás y no pudieron ser salvados son proyectados acá adelante como inocentes. Bueno, esto que proyectamos en los animales, de lo que a mí también me encanta hablar. Hablamos de los animales como pobrecitos, como si nos necesitaran a nosotros, los animales. Eso es una locura. Como si los tuviésemos que cuidar, como si necesitaran del humano. Una locura hermosa. Bueno, bellísimo, bellísimo que nos hayamos encontrado. Me voy a desconectar porque se me está yendo la luz y si no, después el video va a quedar tremendo. Espero que les haya servido. Me encantó encontrarnos acá en esta masterclass. Se viene una próxima para el mes que viene, ya se las voy a compartir. Los que no estén en la lista de difusión de la escuela, mándenlo, se los mando ahí por el grupito. Sí, gracias, hola, te amo. Gracias a todos por sumarse. Hermoso encontrarnos. Bienvenidos a los que se suman a este espacio por primera vez. Ya los que me conocen saben que yo amo compartir esto y por eso les agradezco tanto, porque que estén ustedes del otro lado a mí me permite hacer esto que amo hacer y que siento que es parte del propósito de lo que me trae a la Tierra. Así que gracias por sostener estos espacios, por permitirme a mí estar en coherencia con esto que me encanta. Y nos vemos en los próximos encuentros. Espero que este video quede grabado. Luego se los voy a pasar por el grupo y luego el grupo lo cierro, ¿sí? Porque era provisorio. Y les voy a pasar el link para sumarse a la lista de difusión de actividades de la escuela, los que no lo tengan, para que ahí se vayan integrando de estos espacios, de los talleres, de los retiros, de las charlas y de lo que vamos publicando. Cori, te mando un abrazo. Hermoso vernos a todos, un abrazo muy, muy grande. Que tengan hermosa, hermosa semana, bendecido presente, que cada uno, cada una haya podido conectar con un poquito más de esa verdad interna que está dentro de cada uno de nosotros. Un honor compartir. Muchas gracias a todos.